Esto no se oye, bueno, ¿sí se oye? Bueno, muchas gracias por su presencia, es un enorme gusto para el Fondo de Cultura Económica hacer esta presentación, las obras completas de Guadalupe Dueñas, un personaje que, bueno, ustedes van a escuchar ahorita los presentadores. Una persona extraordinaria, aparte de que todos la admiramos como escritora, era también un personaje extraordinario. No voy a hablar mucho, solamente voy a leer las semblanzas de los tres presentadores. Muchas gracias por su presencia, los tres presentadores. Está Patricia Rosas Lopategui, nació en Tuxpan, Veracruz, actualmente es profesora de literatura mexicana y latinoamericana en la Universidad de Nuevo México, escribe en varias revistas y periódicos de México y Estados Unidos. Es biógrafa de Elena Garro y ha escrito varios libros sobre la autora poblana. El más reciente consta de 2 volúmenes, Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, publicado por Geriza en 2020. Asimismo, ha estudiado y compilado el legado de Carmen Mondragón de Nahui Olin, sin principio ni fin, vida, obra y varia invención, publicado por la Universidad de Nuevo León, y el de Guadalupe Dueñas en sus obras completas del Fondo de Cultura Económica, publicado en la primera edición en 2017. Maestro Miguel Sabido es dramaturgo y poeta, estudió literatura dramática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido director de teatro y escritor y teórico de la comunicación, creador del concepto de entretenimiento educativo en telenovelas, impulsor de los géneros rituales tradicionales mexicanos, especialmente las pastorelas, becario del Consejo Mexicano de Escritores de 1961, productor del programa Vida y Voz, dirigido por Juan José Arriola, escribió telenovelas La Tormenta, Los Caudillos, La Constitución, Senda de Gloria y Los Insurgentes. Medalla Nezahualcóyotl otorgada por la SOGEM, Premio Nacional de la Comunicación en 2010, autor de las pastorelas Sor Juanita y su abuelo, El Ermitaño, Viva la Candelaria, así se llama, Viva la Candelaria, La Ley de Herodes, Tacha y Naca contra el Ángel, y muchas otras obras. Aquí solamente me pusieron esas. Andrea Magaña es filósofa y gestora cultural, conduce todos los lunes el programa radiofónico literario La Tertulia de Minerva en Jalisco Radio. Ha llevado a cabo emisiones especiales en el marco de la FIL de Guadalajara y colaborado en diversos festivales literarios a nivel nacional como mediadora cultural, presentadora y conferencista. Trabajó como jefa de las bibliotecas públicas de Zapopan y como docente en el ITESO. Actualmente coordina proyectos de gestión cultural y dirige clubes de lectura. Perdón por la rapidez de la lectura y la imperfecta lectura, por favor perdónenme, pero rápidamente vamos a dar la palabra al maestro Miguel Sabido. Yo me voy a levantar porque me gusta ver a mi público, y entonces hasta allá atrás no. Pues miren, yo tuve la suerte de nacer en el centro de la comunidad cultural de México. Soy sobrino de Rodolfo Sigli, mi madre fue la mejor amiga de Antonieta Rivas Mercado, estuvo en el grupo Ulises, mi abuela fundó la carrera de trabajo social en México, así es que mi familia vivíamos en la colonia Roma, en una hermosísima privada, bellísima, con 5 casas excepcionalmente hermosas. Cuando yo tenía 13 años, yo patinaba en esa enorme privada, y frente a mi casa, en el número 250, yo vivía en el 250, enfrente, en el 247, había un balcón donde yo veía una figura que se asomaba discretamente viéndome patinar. Cuando pasaban los años, me dieron la beca del Centro Mexicano de Escritores en 61, junto, fíjense nada más qué honor y qué responsabilidad, con Inés Arredondo, con Vicente Leñero y con Pita Dueñas. Entonces, el primer día, y además nos conducía Juan Rulfo. Bueno, entonces, el primer día hubo un cóctel para recibirnos,
Y Inés Arredondo, que era bellísima, se me acercó y me dijo: tú eres becario, qué joven eres, porque tenía yo 21 años. Y era becario porque yo había escrito una obra que yo juraba que era una tragedia en el taller de Emilio Carballido, que sucedía en el vientre de una señora. Entonces, pues según yo, una tragedia. Y entonces era un señor que se había casado con una prostituta y la había llevado a vivir al vientre de su mamá. Y entonces la hacía sufrir tanto la mamá a la mujer que acababa dándole de cuchilladas en el hígado. Y yo juraba que era en serio, palabra de honor. Cuando la leí en el seminario, pusieron unas carcajadas de todo el mundo. Qué ridiculez, yo ofendidísimo realmente. Pero la obra tuvo éxito, pero como una farsa, pues una farsota, imagínense ustedes, ¿no? Y por eso me dio la beca. Entonces me acercó Inés, me dijo: qué joven eres. Le dije: y tú qué bella, porque era bellísima, verdaderamente. Y se acercó Pita y dijo: ¿de qué están hablando los becarios? Y entonces Inés, que era sinaloense desparpajada y prodigiosa, verdaderamente, le dijo: bueno, pues estamos hablando de la edad, porque había hablado de mi edad. Y entonces Pita dijo: es una falta horrible de educación hablar de la edad de las personas. Entonces Inés le dijo: ¿qué prefieres? ¿Que hablemos de la vida sexual? Para nada, qué cosa más horrible, ¿no? Y en ese momento nos abrazó Inés y fuimos, no amigos, ay, se me cierra la garganta de pensarlo, fuimos hermanos, cómplices, compañeros para el resto de la vida. Los tres fuimos entrañables realmente. Entonces hay 1000 anécdotas que yo puedo contar sobre Pita. Hay una muy famosa que publicó Patricia, la del tigre. No sé si ya la leyeron, si leyó ya el libro, entonces ya conocen la del tigre, y si no, léanla. Y la voy a contar. Sí, bueno, entonces, un día estaba yo en mi casa y me habla Pita por teléfono y dice: Miguelito, ven por favor, es que hay un tigre debajo de mi cama. Y dije: ay, Guadalupe, ya no sabes qué inventar, qué barbaridad, pero qué fantasiosa eres, qué ridícula eres, qué barbaridad, una maltratada espantosa. Entonces cruzo la calle, toco, me abre la criada, subo y estaba en la cama así. Y le digo: ya basta de imaginaciones, que contigo no se puede. Dice: hay un tigre. Entonces me asomo y doy un alarido y brinco y me abrazo de ella, porque había un tigre debajo de la cama. Y era porque su hermano Manolo pertenecía a un club de cazadores, a mí me parecía horripilante, y habían matado a una tigre hembra. Y tenía un cachorrito, y el cachorrito le dio lástima a Manolo, se lo llevó a su casa, lo escondió en su cuarto, pero se salió y se metió debajo de la cama de Pita, ¿no? Y entonces pues parece un cuento de Pita, realmente, eso, lo del tigre debajo de la cama. Pero tengo muchas cosas que contar. Miren, vivíamos los tres en la calle de Puebla, y por eso nos veíamos muy frecuentemente, comíamos, tomábamos café, etcétera. Y un día nos dice Pita: nos vemos en la esquina de la Sagrada Familia. Bueno, pues ahí nos vimos los tres. A unos metros estaba una dulcería que se llamaba Celaya, que hacía unas tumbitas así chiquitas con su crucecita de almendra. Entonces me preguntó: ¿tú cuántos muertos tienes? Dije: pues mi abuela, mi papá y mi nana. Y a Inés: ¿tú cuántos tienes, Inés? Dijo: 4. Pues yo tengo 7. Y entonces entró a Celaya, compró las tumbitas de los tres, nos fuimos al Parque Río de Janeiro, que está junto, y entonces sacó de su bolsa una servilleta y puso todas las tumbitas con sus cruces y rezó. Yo soy católico, es que no me sé bien esa oración, algo así de: yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso. Y dijo, y la oración, parece que la oración tiene una frase que es: la corrupción de la carne, o ella lo inventó quizás, pero a mí se me quedó metido lo de la corrupción de la carne. Y entonces insistió en la corrupción de la carne y dijo: ahora sí, vamos a comernos a nuestros muertos. Y nos comimos a nuestros muertos los tres allí en medio del parque. Una cosa absolutamente surrealista,
rarísima verdaderamente, 3 miembros de la comunidad cultural comiéndose a sus muertos en el Parque Río de Janeiro. No sabía uno si reír o decir de qué se trataba, ¿no? Luego otra vez, que fue muy importante, fue porque estábamos en el centro, que eran feroces verdaderamente. Conmigo, bueno, me hacían pedazos, yo me quedaba tan tranquilo, no me importaba el lo más mínimo, pero ella leyó primero y leyó un cuento que fue... Historia de Mariquita, creo, ¿no? Historia de Mariquita. Digo yo como vaca, exactamente, digo yo como vaca. Okay. Entonces, bueno, ya estaba publicado en el Fondo de Cultura Económica, terminó de leer, tuvo la dedicación a llevar las hojas escritas en mecanografiadas, y Vicente Leñero dijo, oye Pita, pues los pescadores tenemos que leer cosas nuevas, eso ya lo publicaste tú en el fondo. Dijo, ay, yo pensé que nos iban a dar cuenta. Y luego su casa se estaba cayendo, pero cayendo literalmente. Tenía un retrato enorme de Maximiliano porque su bisabuela había sido dama de honor de Carlota, y entonces tenía su retratote ahí. Y atrás del retrato estaba Mariquita. ¿Han ustedes leído el cuento de Mariquita? Bueno, se acordarán de... La mamá tuvo, creo que 11 hijas, ¿no? Fueron 11 hijas y Manolo al final de las 11. Y un aborto de una niña que la abortaron a las 6 o 7 meses, ¿no? Y el papá la guardó en formol y estaba en un frasco. Y entonces Pita escribe en su cuento pues que estaba en la chimenea de su casa y etcétera. Todo el mundo dice que no es cierto. Bueno, pues yo conocí a Mariquita, yo vi el frasco donde estaba Mariquita, nada más que escondido detrás del retrato de Maximiliano. Yo le dije, bueno, ¿y por qué la tienes aquí escondida? Ay, porque todo el mundo me molesta, que por qué no la entierro y que por qué. Entonces la tenía ahí escondida. La casa se estaba cayendo, tenía unas grietas de este tamaño, y ella tenía una tertulia con Pita Amor, con Eva Godoy, con Margarita López Portillo, bueno, que era muy colombiana además, y estaba Josefina Vicens también, y les daba clases el maestro Yáñez. Leían, era un taller literario como los que hace la preciosísima Andrea, y después cambiaron a Paul Zapata. Entonces a todo el vecindario les daba mucha curiosidad por qué llegaban en sus libres estas señoras y a la reunión. Entonces yo un día le dije, oye Pita, déjame entrar a la reunión. No, me dijo, me matan, no, está prohibido, es el harem de Fausto Vega, así es que no se permite la entrada de nadie. Y entonces yo le insistí y finalmente me dijo, bueno, pero te subes a la escalera y no abres la boca en todo el tiempo, no abres la boca y nada más escuchas. Le dije, bueno, entonces me subí a la escalera y había en la escalera una grieta de ese tamaño, pero cubierta por una especie de damasco, una cosa así, una antigüedad. Yo sentado oyendo ahí, bueno, pues los poemas de Godoy, los poemas de Pita Amor, etc. Y de repente una rata sale por la grieta y asoma la cabeza así, al través del damasco. Yo verdaderamente me tapé la boca para no hacer un alarido porque odio las ratas, y entonces era una cínica la rata esta. Empezó a salir y me veía y escuchaba atentísima la conversación y cómo se leían unas a las otras y todo. Yo cada vez se me acercaba más la rata, yo horrorizado con la rata hasta que no pude más, y vi un alarido y claro, se levantaban todas, salieron y Pita me ve y me dice, ¿qué hace usted aquí? Y entonces Eva Godoy, que era pero como diamante, dijo, Pita, no seas hipócrita, aquí es porque tú lo invitaste. Seguramente se debe haber colado, es un vecinito que vive. Haga favor de retirarse. Me retiré y ya para entonces yo conocí a Pita Amor y Pita me dijo, anda, ven y dame un beso pero en la boca. Y Pita Amor y Pita doña, Guadalupe, por favor. Entonces ese era el mundo
en el que se desarrollaba Pita. Y lo último, porque ya se me acababan mis 10 minutos, que les voy a contar es, un día recibo una invitación de Manuel, su hermano, a una cena de gala en el University Club, y en honor de la señorita Guadalupe Dueñas. Entonces tenía uno que ir de corbata negra, no de black tie, de moño. Donde pues fui, éramos 200 invitados, todos elegantísimos, las señoras de largo, etc. Y Pita resplandeciente, porque era muy curioso. Pita no salía de su casa, sino construía su peinado, que eran unos peinados verdaderamente asombrosos, asombrosos, en unas trenzas que se cruzaba y encima unos rizos, de verdad, cada día era, yo creo que se pasaba 2 horas peinándose, y luego se maquillaba como si fuera Leonardo da Vinci, de verdad se construía la cara, y entonces ese día estaba especialmente bien vestida, bien arreglada, y entonces nos regalaron a todos un folletito que se llama Antes del Silencio, que tú lo publicas ahí, en el que se despedía y decía que ya se iba a recluir y que ya no volveríamos a verla nunca. Fue una cosa, un silencio muy raro. Cuando acabó, algunos aplaudieron, otros nos quedamos así muy desconcertados, porque pues, ¿qué es eso de que hacer una gala de este tipo para decir adiós realmente? Y lo dijo, y se encerró y no volvió a salir de su casa nunca. Yo 3 o 4 veces me presenté, salía, tenían una rejita y luego la puerta, y salía la criada y me decía, dígale a la señorita que no recibe a nadie, señor. Entraba, salía, que le hable por teléfono, le hablaba yo, Pita, por Dios, recibe, no voy a ver a nadie, Miguel. Estoy enterrada en vida y no voy a salir nunca. Entonces, bueno, ya muy grande yo, ya como 40 años yo creo, fui por última vez a llevarle unas flores, unas rosas blancas. Me volvió a decir que no había manera. Y entonces le dije, dígale que se asome a la ventana. Y entonces crucé la calle y enfrente, donde no podía ver, empecé a deshojar todas las rosas para decirle adiós, ¿no? Era una forma de decirle adiós, recordándole a aquella señora que me veía por la ventana cuando yo patinaba, cuando era niño, y que escribió un cuento. Yo no sé dónde está ese cuento. No sé, no tengo... Es un cuento de un niño que está patinando en el Panteón Francés de la Piedad, frente a las maravillosas tumbas de los Corcuera, y etcétera, en la avenida esa. Y imagínense qué privilegio, pero el cuento se perdió porque era como Juan Rulfo. Yo vi la cordillera de Juan Rulfo, la vi con mis ojos y la tiró a la basura. Así Pita tiró un montón de cosas, pero montones de cosas, no como Guadalupe Amor, etcétera. Entonces, les quiero dejar la emoción de aquel niño patinando frente a ella y ella diciendo la vida floreciendo frente a las maravillosas tumbas que eran las casas de mi privada. Y para mí es entrañable, es queridísima, y por eso es que yo agradezco infinitamente a Patricia y al fondo que hayan hecho esta recuperación espléndida realmente, y a ustedes por compartir mi emoción de hoy recordando a mi Guadalupe Dueñas. Gracias. Muy emocionante la intervención de nuestro querido Miguel Sabido. Gracias. En segundo lugar le voy a dar la palabra a Andrea Magaña, de quien ya leí su perfil. Sí. Bueno, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Es un gusto de nuevo estar compartiendo mesa y hablando de otra gran escritora mexicana
Gracias, Francisco, por la presentación. Miguel Sabido, maestro, es un honor estar aquí compartiendo con usted en la mesa y escuchando sus anécdotas, que sé que podríamos todos y todas pasar aquí toda la tarde escuchando estas innumerables anécdotas y sobre todo recuerdos y semblanzas de esta escritora, no solamente de Guadalupe Dueñas, sino pues el mundo literario, intelectual, del siglo XX en México. Para mí es un gusto, de verdad, haberme encontrado. Fue en mayo que me encontré con el libro en la Feria del Libro y la Rosa en Morelia. Me encontré en el stand del fondo este librito y luego me llamó la atención, librote más bien, si podríamos decir librote, porque yo ya tiene La Noche un árbol, que es este librito de cuentos que ya está publicado también en el fondo en una edición muy bonita. Y cuando vi ya las obras completas, pues en realidad para mí fue una maravilla el darme cuenta todo lo que contiene este librote, ¿no? No solamente tiene La Noche un árbol, sino hay más cuentos, más libros, ensayos, anécdotas, cartas, entrevistas, es decir, podemos encontrar toda una serie muy muy bien trabajada, y esto se debe, claro está, al trabajo de Patricia Rosas, que para mí es una admiración, y yo siempre le pregunto ¿de dónde sacas, de verdad, de dónde te da la vida para poder no solamente hacer ese trabajo de investigación, sino de todas las escritoras en las que te encuentras trabajando? Recuperar la figura de Guadalupe Dueñas pues es una maravilla, y más que nosotros ahorita la Feria Internacional del Libro sucede en Guadalajara, y Guadalupe es una escritora tapatía, es decir, nosotros siempre estamos escuchando y que los admiramos, ¿no? A Rulfo, a Yáñez, a Arriola, y que en Jalisco los leemos, estas grandes plumas, y que nos encantan y los admiramos, pero luego, ¿dónde están las mujeres, no? Y yo decía, cuando descubrí Guadalupe, me sentí sumamente orgullosa, ¿no? Sumamente orgullosa de poder descubrirla, leerla y sobre todo encontrar a través de su pluma y de sus cuentos principalmente esta magia, esta historia que nos contaba Miguel, el maestro Miguel, respecto a comerse las tumbitas y pensar en los muertos. Creo que estas historias las encontramos en sus cuentos, es decir, sus cuentos no son esos cuentos cursis de amor y la vida es bella, sino son cuentos oscuros, de repente incluso hasta macabros, podríamos decir, que nos hablan de la muerte, que nos hablan de temas filosóficos, coyunturales también, del papel de la mujer, de la muerte, del dolor, de la maternidad, de no poder alcanzar la maternidad, de las relaciones de pareja, y todo esto lo vamos encontrando a través de su pluma, y es una delicia leer a Guadalupe. También me gustaría mencionar, porque sé que el momento es breve, pero me gustaría mencionar que este cuento que nos compartía Miguel sobre historia de Mariquita, de esta hermanita que estuvo en un frasco, pues así encontramos más historias, porque en su casa sucedían siempre cosas, alrededor de su casa, de su padre, sobre todo, que podríamos decir era una familia bastante singular, como casi sacada de un cuento o de una revista, es decir, la misma vida de Guadalupe Dueñas en sí podría ser una novela o una historia que nos lleva más allá de lo cotidiano. Ella no vivía situaciones particulares o podríamos decir normales dentro de los estándares, sino ella vivía con situaciones totalmente distintas. Y bueno, también la parte de la edad, ¿no? Que Patricia, y eso también es lo que podemos rescatar en estos dos prólogos que encontramos de Patricia, y con esta introducción de Beatriz Espejo, esta compilación, también podemos encontrar esta investigación incluso de en qué año pudo haber nacido Guadalupe, ¿no? Porque tenemos ahí datos de 1920, pero parece que ella, y era esa época en la que se quitaban años, ¿no? Entonces en realidad es de 1912, 1913, ella se tumbó prácticamente 10 años, pero creo que también era el momento en el que se vivía, que no podíamos, o que no expresaban las mujeres, sobre todo eran muy pudorosas con la edad y también con el arreglo y con la belleza. Yo conozco a varias mujeres que se han quitado años en el pasado, entonces también eso es interesante. Y me gustaría leerles brevemente, para pasarle la palabra a Patricia, que aquí lo tengo señalado, porque
porque no morirá del todo, en este fragmentito que encontramos. He aquí a la humanidad bajo la lupa de una de las escritoras más incisivas, líricas y originales de la literatura contemporánea, Guadalupe Dueñas, y sus cuentos, ensayos, divagaciones, semblanzas, autobiografía, porque no existe mejor reconocimiento que volver a escucharla, que volver a leer esa manera acertada de discernir que la caracteriza y universaliza. Su cosmos literario no defraudará al lector marcado por la curiosidad, al que gusta de viajar a las zonas subterráneas de la condición humana, llevado de la mano por un lenguaje tan poético como aterrador. Por un sentido del humor a lo José Guadalupe Posada, al decir de Elena Poniatowska. Lupita Dueñas nos guarda otras sorpresas en la segunda parte de este volumen, enero del 2023. Para Guadalupe Dueñas la escritura significaba para ella satisfacer una necesidad, liberarse de un caos de imágenes internas, interponiéndolas en el orden de la palabra y plasmándolas en un mundo cuya coherencia deriva de las leyes propias. Este caos que vivía Guadalupe y en el cual se encontraba, lo supo expresar a través de su pluma, y nosotros, al acercarnos a la lectura de sus cuentos y de sus obras, nos acercamos a este caos, nos abre esta ventanita y podemos descubrir incluso pues estas reflexiones, sobre todo sobre la vida y cómo nos encontraríamos con la vida. Así que bueno, esto es un poco de lo que les quería compartir. Sobre todo felicitar de nuevo pues a Patricia por este gran trabajo de compilación y al fondo por publicarlo y por tener todas sus obras completas, porque vale muchísimo la pena, ¿no? De repente es muy difícil como encontrar las obras completas con toda esta información. Siempre uno anda ahí buscando los libros, juntando los libros, pero ya tenerlo todo en un solo libro pues es una maravilla y es algo que tiene que seguir ahí. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora le doy el micrófono a Patricia. Nada más decir un comentario, está en el texto, en el prólogo que escribe Beatriz Espejo, dice que Guadalupe decía que ella era una escritora realista, que no es cierto que fuera muy imaginativa. Y francamente, después de oír la anécdota del tigre y la de Mariquita, realmente es una autora realista. Bueno, le doy la palabra a Patricia. Muchas gracias. Eso es lo sorprendente, ¿no? Sí, exactamente. Es que todo le sucedía, decía Guadalupe Dueñas, ¿no? Es que a mí todo me sucede. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta tarde. Nos estamos dando a conocer la segunda edición, corregida y aumentada, de las obras completas de Guadalupe Dueñas. Mi profundo agradecimiento para el Fondo de Cultura Económica por apostarle a esta autora, al maestro Sabido, que vino explícitamente desde la Ciudad de México para estar aquí en esta mesa. Lamentablemente ha tenido un percance el maestro. ¿Está bien, maestro? Sí, estoy bien. Sí. Se cayó, no, hombre, aquí abajo en el restaurante, pero aquí está. Pero aquí está, es fuerte. Y yo sé que está aquí por Lupita Dueñas. Por el cariño. Por el cariño a Pita. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias también a Andrea por esas magníficas palabras en torno a la importancia, la relevancia, la trascendencia de Guadalupe Dueñas. Y sí, miren, definitivamente a mí lo que me sucede como estudiosa de las escritoras, principalmente mi trabajo se ha centrado en rescatar a las voces femeninas que han permanecido por una razón o por otra en el silenciamiento, en el ostracismo. Yo nunca leí a Guadalupe Dueñas. Yo estudié literatura, letras en la licenciatura, la maestría y el doctorado. Entonces, y nunca, jamás leí a Guadalupe Dueñas.
Así es que mi encuentro con Guadalupe Dueñas fue muy tardío. La primera vez que yo la leí y que escuché su nombre fue en 1980-81. Iba yo caminando por una calle céntrica en la Ciudad de México. Yo trabajaba en ese momento en la Dirección de Literatura de Bellas Artes con Gustavo Sainz, quien era el director de literatura. Y íbamos caminando y entramos a una librería y estaba ahí Tiene la noche un árbol. Había sido una de las reediciones del Fondo de Cultura. Y me dice, ¿has leído a esta escritora? Le digo, no, nunca había escuchado su nombre. Yo en esos momentos estaba súper enfocadísima en Elena Garro. Me dice, tienes que leerla, ve y compra ese libro. Entonces fui y compré Tiene la noche un árbol, y claro, lo leí, me pareció realmente una extraordinaria autora, muy singular, como decía Andrea, muy diferente. Pero como yo andaba en el rescate en ese momento, en la reconstrucción de qué había sucedido con Elena Garro, pues la dejé en mi librero, ¿no? Realmente retomé a Guadalupe Dueñas tardíamente, ¿no? Yo volví a trabajar en ella aproximadamente como en el 2009, 8-9, porque tenía interés en hacer una antología de autoras, y entre ellas Guadalupe Dueñas, ¿no? Entonces ahí es donde retomé a Guadalupe y empecé a ver la necesidad precisamente de reunir toda su obra, que estaba muy dispersa, y me acerqué al Fondo de Cultura Económica. Les dije, bueno, Guadalupe Dueñas es una autora del fondo, publicó Tiene la noche un árbol en 1958, No moriré del todo, esto lo publicó Joaquín Mortiz, y su tercer volumen de cuentos lo publicó este que mencionaba el maestro Sabido, Antes del silencio, el fondo también en el 91. Y dije, pues lo más apropiado sería que el fondo hiciera esta compilación. Y efectivamente el fondo recibió de muy buen agrado la propuesta, pero teníamos un problema. Había que tener los derechos. ¿Quiénes eran los o las herederas de la obra de Guadalupe Dueñas? Ya Beatriz Espejo había tenido también esa intención, ese propósito, pero no podíamos localizar a los herederos o herederas de Guadalupe Dueñas, porque como dijo el maestro Sabido, Guadalupe se retiró del mundanal ruido desde aproximadamente desde 1980, ¿no? Hubo ya un retiro, aunque oficialmente, digamos, fue en el 91. Así es que fue un trabajo detectivesco. Al estar haciendo yo toda una compilación de todos estos materiales, me di cuenta que José Emilio Pacheco le había escrito un soneto a Guadalupe Dueñas, y dije, a lo mejor el maestro José Emilio Pacheco me puede dar una pista, ¿no?, por dónde incursionar. Y yo ya tenía contacto con el maestro Pacheco por cuestiones de Elena Garro, y me dijo, comunícate con Fausto Vega. Falleció hace unos cuantos años, lamentablemente el maestro Fausto Vega ya no pudo ver este trabajo, y él en ese momento estaba afiliado al Colegio Nacional. Entonces el maestro Fausto Vega fue quien me puso en contacto con la hermana menor de Guadalupe Dueñas, bueno, conocida en el ámbito familiar como la Güera, y ella fue la que, ella era la heredera de Lupita, sin testamento ni nada, pero era su hermana menor, y ella fue la que hizo la firma del contrato, ¿no?, para que se diera a conocer las obras completas. Pero fue un proyecto largo, ¿no?, porque yo me acerqué al fondo aproximadamente en el 2011, y el libro salió la primera edición en el 2017. Y ahora pues estamos muy contentos de manteles largos, porque esta es la segunda edición, corregida y aumentada, con esta obra de Guadalupe Dueñas, su cuentística, su poesía, sus ensayos de alguna manera, su trabajo ella trabajaba
como censora cinematográfica, censora de teatro, trabajó en el IMSS, en fin. Es una vida apasionante realmente, ¿no?, la de Guadalupe Dueñas. Estoy en el proceso de escribir la biografía de Guadalupe Dueñas también, ¿no?, que me ha costado más trabajo que el de Elena Garro, con eso les digo todo. Es la maga del misterio, así la ha denominado el maestro. Bueno, entonces, pues yo igual que me uno obviamente a Andrea, a Francisco, al maestro Miguel Sabido, para recomendarles ampliamente a que se acerquen a Guadalupe Dueñas, ¿no? Es una escritora de primerísima línea. Y yo quisiera compartirles, si tenemos tiempo, quisiera compartirles un texto, un relato muy a la Guadalupe Dueñas, que se titula Digo yo como vaca, que ya mencionaba aquí el maestro Sabido. Más que nada para incitarlos, instigarlos, ¿no?, enamorarlos de la prosa poética de Guadalupe Dueñas. Este texto pertenece a Tiene la noche un árbol, el primer volumen de cuentos de Guadalupe Dueñas, que publicó el Fondo de Cultura en 1958. Y en junio del 58, don Alfonso Reyes, que fue uno de los mentores de Guadalupe Dueñas, le dio la bienvenida, junto con otros escritores, en el suplemento México en la Cultura del periódico Novedades. Le dio la bienvenida a Guadalupe Dueñas al mundo de las letras. Y esa bienvenida ha sido muy simbólica, porque don Alfonso Reyes le dice, y claro, parafraseando, le dice, Guadalupe, Lupita, bienvenida al mundo de la perduta gente, ¿no?, haciendo alusión a la famosa frase de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, que es uno de los versos, unas palabras de uno de los versos que están a la puerta de la entrada del infierno, ¿no? Entonces, bienvenido al mundo de la perduta gente, del mundo de los literatos, del mundo de los escritores. Pero en esa misma bienvenida es muy importante, porque don Alfonso Reyes la denomina, ¿no?, la bautiza, digamos, como la cuentista poeta por excelencia. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, para que vean esta prosa poética. Este texto es un texto breve, digo yo como vaca. Me gusta mucho porque Guadalupe Dueñas reivindica a la vaca. En el mundo materialista, pragmático en el que vivimos, generalmente la vaca la catalogamos como un animal masivo, tonto, falto de inteligencia, de astucia, que está sentada, rumiando, sin hacer nada, que es antiestético, ¿no?, y más bien un animal feo, desagradable. Bueno, Guadalupe la reivindica en este texto porque la narradora, que es un alter ego de Guadalupe Dueñas, está convertida en vaca, es decir, se ficcionaliza, ¿no?, como una vaca, para plantearnos cómo deberíamos de vivir las mujeres alejadas, separadas ya de la sociedad patriarcal, ¿no?, de las normas de la sociedad patriarcal. La obra de Guadalupe Dueñas es una obra que también trabaja la opresión de la mujer en las sociedades falocéntricas, ¿no? Y lo vemos en este texto, en donde ella básicamente lo que plantea es que al ser una vaca, es un animal que está en conexión constante y directa, permanente con la naturaleza, con los otros seres vivos, es solidaria con los demás, y también está libre de todos los adoctrinamientos religiosos, sin sentimientos de culpa, porque Guadalupe Dueñas tuvo una profunda formación cristiano-católica, que también fue de alguna manera quizás un impedimento para en algunos momentos en su desarrollo, ¿no?, intelectual, etc. Y también vemos a este animal, la mujer, ¿no?, como la vaca,
que está muy orgullosa de su sensualidad, de su sexualidad. No hay miedos, no hay pudor. Habla, ahorita lo van a ver de una manera muy metafórica, de la vaca que está muy orgullosa de sus ubres, que amamanta a sus terneros, ¿no? Como debería de ser el proceso de materno, que si lo analizamos es un texto que podríamos ubicar en nuestro contexto hoy en día, ¿no? Bueno, entonces les voy a leer digo yo como vaca, ¿sí? A ver si nos da tiempo. Gracias, Adrián. Digo yo como vaca. Si hubiera nacido vaca, estaría contenta. Tendría un alma apacible y cuadrúpeda y unos ojos soñolientos. 2 rosas cabalgarían en mis flancos, orgullo de mi estampa bermeja. Mi cola, entretejida con papel de China, espantaría las moscas que retozaran en mi lomo como sobre un puesto de fruta. Junto al río, hincharía mis riñones con enormes tragos de agua y barrerían mis belfos el perfil verdoso donde flota el lino. Buscaría siempre tiernos retoños y triscaría prefiriendo el perfume del trébol a la madura caña. Por bonita, habría de cercarme el bramido del toro. Los años en mis ojos húmedos, en mi espera en el llano, en mi testa de sueños, se estancan. Me gusta frotar la piel sudorosa en el aprisco asfixiante, mientras por mis lagrimales pasean las hormigas acariciándome las cuencas. Horas y horas paso sobre el musgo terso sin hacer ruido. A la queda, echada en mis cuadriles, pienso que el cielo es un enorme prado de alfalfales azules y el sol un semental de fuego. En la cerca de Huizaches, cuando los labriegos se acerquen, les enseñaré mis ubres como una cordillera y los terneros nutridos de mi zumo. Con la mente hueca viviré sin culpa, alerta solo al toque de las 6 campanas que dispersan el repique de su voz sobre el sembradío. Descarriada en el valle, iré a lamer las piedras salinas, las que se amontonan y bardan el campo más allá de la vereda. En la calentura de los mezquitales detendré mi carne perezosa para mirar cómo a las lagartijas les palpita el vientre color arsénico y cómo las acerinas de sus ojos se petrifican bajo el sol llameante. Cuando algún becerro cayera en el barranco, mugiría con fuerza para que los pastores bajaran corriendo hasta el soto y le hicieran una tumba de siempre vivas. Pero yo siempre estaría inmóvil, solemne, ídolo de siesta infinita, mientras mis mandíbulas rumiaran suavemente la eternidad de la tarde. Bueno, y nada más para concluir, para mí las últimas líneas de este texto, no sé si de manera deliberada o no en el caso de Lupita Dueñas, pero a mí lo que me comunica es que precisamente en ese estado contemplativo, que ella transfigura a través del estado contemplativo de la vaca, en ese estado contemplativo es donde se da la creación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres, una
de veras espléndida presentación de la obra de Guadalupe Dueñas. Muchas gracias, Andrea, Patricia, Miguel y a todos ustedes por su presencia. Espero, yo creo que sí, estén convencidos de que es necesario leer a Guadalupe Dueñas. Muchas gracias. ¿Tú estás en el Ajusco? Sí. Sí tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Creo que 5 minutos, entonces por favor pueden sentarse 5 minutos más porque hay alguien que quiere tomar la palabra. Si alguien que quiera hacer alguna una pregunta o comentario, un maestro. Pregunta, comentario, ¿alguna otra cosa que quieras añadir? Serían tantas que me llevarían No más de 5 minutos. Para 5 minutos, si hay alguien que quiera tomar la palabra. ¿No? A ver. Sí. Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí, compartiendo con ustedes. Toda mi vida había querido venir a la FIL, nunca había podido, hasta el día de hoy. Y justo que encontré justamente Guadalupe Dueñas, lo compré el libro y vi que iba a estar y ya no me puedo ir. Guadalupe Dueñas y todas estas mujeres que durante tanto tiempo han estado escondidas. Sí, afortunadamente, bueno, pues hay muchas opciones. Está esto que tiene el fondo, Vindictas que tiene la UNAM. Entonces, la verdad, para mí es un gusto. He impartido la materia de literatura y bueno, pues gozo de verdad con esto y pues muchas felicidades, agradecerles que estén recuperando a las mujeres que son tan buenas como cualquier otro autor. Sí, muchas gracias. Bueno, como fue muy breve, yo creo que nos quedan todavía unos 2 o 3 minutos. Acá Guillermo quiere comentar. Hola, ¿qué tal a todos? Me gustaría preguntarte, Patricia, así como encontraste a Guadalupe Dueñas, también has rescatado cosas de Ana Bolín, de Elena Garro, ¿no? O sea, encontrando los poemas, las cartas, etcétera. ¿Qué otras escritoras que están por ahí todavía que valdría la pena recoger? Porque, como lo comentas, es todo un trabajo, es un proceso, desde detective, pensar como editor, convencer gente, ¿no? Acomodar los textos, etcétera, ¿no? Pero pues aquí realmente pues, hay personas que también están interesadas en eso. Entonces, ¿qué nombre nos podrías compartir de otras personas que podrían tal vez instigar a otras más a hacer este mismo ejercicio? Bueno, pues además de las que yo tradicionalmente he trabajado durante ya mucho tiempo, Guadalupe Dueñas, obviamente Elena Garro, Josefina Vincent, que también es autora del Fondo de Cultura, Inés Arredondo, exactamente, Nelly Campobello, Margarita Michelena, que también aquí el maestro Miguel Sabido me estaba reclamando que porque no he hecho nada sobre Margarita Michelena, y la lista es enorme porque las escritoras han estado por una razón o por otra han estado marginadas. El canon masculino ha prevalecido durante siglos y todavía hoy en día, o sea, el canon masculino sigue vigente, ¿no? El hecho de que ya estemos, que ya tengamos editoriales que nos apoyan y hacen estos rescates, todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Definitivamente. Pero no sé, maestro Sabido, ¿qué otras escritoras? Bueno, yo la verdad es que veo el siglo XX como el momento en el que las mujeres realmente se salen del closet, se brincan las bardas. A mí me tocó convivir con todas ellas y son muchas, y no todas son ni contestatarias ni insurrectas. Había magníficas escritoras místicas como Emma Godoy, que era extraordinaria verdaderamente, escritoras de tipo muy interior, como Margarita Michelena, que yo no sé por qué está tan olvidada en todo el mundo. Poncho Urquiza también.
Sí, y de la Chinita Mendoza, que lo que era una soberbia crítica de teatro, que es un género literario realmente, que vale la pena. Amparo Dávila, que también está totalmente olvidada. Ya está Y publicada en el fondo. hay muchas escritoras del siglo XX, muchísimas. Algunas, y yo diría que las grandes insurrectas, fueron Pita Amor y Elena Garro, es así, pero otras no, otras buscaban dentro de sí mismas la inspiración o en Dios. Eran grandes místicas realmente, ¿no? Yo creo que fue un abanico muy grande. No podemos tampoco hablar de tabla rasa ni de hacer generalizaciones. Hubo de todo. Margarita Villaseñor, por ejemplo, espléndida poeta doméstica, hablando del rito cotidiano, que fue su libro más fundamental, realmente, ¿no? Entonces, a mí me parece maravillosa esta labor de recuperarlas, pero recuperarlas a todas, sí. No nada más a unas y a otras, sino a todas. Y creo que el año entrante, querido mío, deberíamos hacer un conversatorio sobre eso, sobre el enorme abanico de escritoras del siglo XX, muchas de ellas zapatías. La gente se ríe un poco de Margarita López Portillo, pero su Toña Machetes es de leerse seriamente, es la continuación de Nelly Campobello, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí nos falta todavía un poco de perspectiva acerca de lo que fueron las grandes escritoras del siglo XX, porque si ustedes se dan cuenta, hay un hiato de Sor Juana a Nelly Campobello. Realmente es como un brinco en el tiempo y que tenemos que ser muy críticos, muy, sobre todo ahora, ¿no?, que se han cometido muchos desmanes, y lo digo abiertamente. Yo siempre fui feminista, siempre trabajé con mujeres, pero el movimiento feminista, quizás en su impulso de lograr grandes triunfos, también ha cometido desmanes. Yo creo que ya tenemos que empezar a ser un poco más objetivos. Tenemos que empezar a ver el panorama general del siglo XX. Ya estamos a punto de entrar en el segundo cuarto del siglo XXI. Así que ya tenemos una perspectiva que entre todos, no nada más los especialistas, entre todos, tenemos que empezar a volver a ver el siglo XX como lo que fue. El siglo de oro de la cultura mexicana. Y hay que rescatarlo, pero en su integridad. Hay que ver el contexto, hay que ver por qué era una ciudad de 3 millones de habitantes. 3 millones, ahorita ustedes tienen 6. ¿Por qué se dio eso? ¿Dónde? ¿Qué era la Plaza Río de Janeiro? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué eran las Galerías Excelsior? ¿Qué era el Café París? ¿Por qué el anfiteatro Bolívar? En todos esos lugares fueron sucediendo cosas que poco a poco se convirtieron en un torrente. Y la literatura femenina del siglo XX, queridísima Patricia, te quiero con todo el corazón, con excepción de Juan Rulfo, se puede hablar al tú por tú con la literatura masculina. Esto es un hecho verdaderamente, ¿no? Hay grandísimas escritoras, ya no digamos Rosario o Inés. Para mí Inés es la super mejor de todas, absolutamente. Pero bueno, junto a ella hay muchísimas que tendríamos que ver en perspectiva. Yo creo que ya es justo que empecemos a ver las cosas en perspectiva y que vayamos poniendo a cada una de ellas en el sitio de honor que le corresponde a este gran Olimpo femenino que honra a México, que honra también a cada uno de los estados de México y a cada una de las mujeres de México. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Ya terminamos.